del Señor Jesucristo, de parte de la Iglesia, el corazón de Dios. Eh, como siempre les digo, recuerdo que si usted está viendo a través de Facebook, nos deje su reacción o comentario si usted está viendo a través de YouTube. Y no lo ha hecho todavía, por favor, suscríbase al canal y active el botón de notificaciones. También es importante que si usted por cada video usted nos deje por favor su like. Muy importante esto porque el like nos ayuda a que los videos, todos los videos sean em, eh, distribuidos o recomendados a más y más personas. La plataforma de YouTube lo que hace es contar los likes por cada uno de los videos, eso es por cada uno de los videos, y que cada uno de los videos, sí, por dependiendo del número de likes, es más recomendado a otros videos, a otras personas, perdón. Entonces, es muy importante que por favor nos dejen su like, que nos dejen un comentario en la cajita de los comentarios para que nosotros podamos saber también que usted nos está acompañando en el día de hoy. Si usted también es importante que como estamos viendo cosas a través de la palabra del Señor, es importante que ojalá sea su vida física, porque la vida en el celular pues es muy bonito y todo, yo no estoy en contra de eso, sino que de pronto las otras aplicaciones de pronto nos dan alguna notificación, algún mensaje y entonces nos distrae. Pero si usted no tiene sino la Biblia en su celular es perfecto, no hay ningún problema. Escúchenos, acompáñenos con importante es eso, lo importante es que usted, por favor, nos acompañe con su Biblia, que usted esté siguiendo la enseñanza, cada uno de los versículos, pueda leerlos, que usted pueda señalar lo que Dios le está hablando allí en su Biblia. Y también, si usted puede hacerlo, acompáñenos con una libreta de anotaciones, un celular para que usted anote lo que está hablando a su vida. Es muy importante que usted lo pueda hacer en todas las enseñanzas que usted pueda hacer, que pueda participar. Vamos a entrar en la enseñanza, no sin antes orar al Señor y vamos a empezar eh, pidiéndole al Padre Celestial que sea acompañado. Pero yo le pido, por favor, que usted pueda hacerlo, cierre sus ojos, tiene su rostro, levante sus manos allí delante de la presencia del Señor. Y acompáñame en esta oración. Padre Celestial, te honramos, te exaltamos, te glorificamos, darte el honor, la alabanza, exaltarte con todo nuestro corazón, Señor. Y en esta hora entregamos este tiempo, Señor, para que nada nos interrumpa, Señor, para que nada nos, nos guíe lo que quieres hablar en esta hora, Señor. Por favor, te pido, Señor, que estás usándome para que ese mensaje llegue con claridad a cada una de las personas que está bien. También te pido, Señor Espíritu Santo, que seas tú el que impartas de todas las personas que están bien, que sea tu bendición y tu sabiduría, Señor, cada una de las personas. Palabras, Señor, que tú cojas del Padre y que tú seas el que nos lo reveles, Señor, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Como se pudo ver en la animación inicial y si no lo pudo ver, les recuerdo que el título de esta enseñanza es La obra completa de la obra completa. Y la semana pasada estábamos en lo que era la celebración de la Semana Santa. Y, y, y de este tema, como de todos los temas de la palabra del Señor, cada vez que nosotros vemos, hay más que sacar, hay más enseñanzas, hay más cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Esto es muy importante que nosotros podamos entender a través de la palabra del Señor.
y volver otra vez a repasar sobre lo mismo. Dice la Biblia que nosotros debemos escudriñar la palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo ya, ya escudriñad las escrituras, que a vosotros os parece que en ella tenéis salvación. Y de verdad, nosotros debemos estudiar las escrituras. Podemos leer la palabra del Señor solamente como cualquier otro libro, no, tenemos que leer la palabra del Señor, entendiéndola, sabiendo lo que Dios tiene para cada una de nosotros. Quiero que por favor me acompañen. Este va a ser el versículo base que vamos a tener hoy. A Romanos capítulo 4 versículos 24 al 25. Romanos capítulo 4 24 al 25. Y dice la palabra del Señor, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra salvación. Nosotros lo leemos así de lleno. De pronto hay algunas personas que de pronto van a tener como un tema de que, bueno, así, ¿qué pasó? ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ¿quién? Porque escribió la epístola, la carta a los romanos. Fue escrita, se dice que él la escribió para todas aquellas personas que estaban en Roma, en la iglesia de Roma. Y por eso esta carta lleva este título, Romanos. Entonces, eh, está hablando a unos versículos anteriores, en los versículos anteriores está hablando aquí en Romanos, está hablando acerca de la fe que fue contada por justicia en Abraham. Pero también dice acá, y ya aquí es donde viene el versículo 24, dice que sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esa fe por justicia, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quiénes hemos creído? Usted es verdadero creyente, usted y yo hemos creído en el Señor Cristo. Y dice después el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No hay posibilidad alguna, y quiero empezar con esto, porque esto es muy importante que tengamos en cuenta, es que no hay posibilidad, no hay ninguna posibilidad de ser hijos de Dios, nacidos de nuevo en nuestro espíritu, si no hemos creído con fe, no fingida en tiempo, su sacrificio en la cruz del Calvario nos trajo el perdón. No hay otra forma. Porque el que cree en el Señor Jesucristo es salvo, el que no cree, dice la palabra del Señor, ha sido condenado. Entonces, no hay ninguna otra vía alterna o ninguna alternativa, también podemos decir así, que nos lleve también a salvación. No podemos ser hijos de Dios. Aquí hay algo con lo que también, y lo que hemos dicho en algunas enseñanzas, pero hay algo aquí clave e importante, que de pronto eh, es mal enseñado en la religión tradicional. Y es que se dice, todos somos hijos de Dios. No. Todos somos hijos de Dios. Solamente somos hijos de Dios aquellos que hemos recibido el Señor. Entonces, mm, porque así nos lo dice la Escritura. Pues, seguimos las enseñanzas de la Escritura, la palabra del Señor, la Biblia, que no todos son salvos, o no todos son hijos. ¿Sí? Ahora, sí, estamos en esto porque lo hemos visto también en varias ocasiones. Claro, la salvación está para todo el mundo, sí lo hizo el Señor Jesús. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Claro, pero solamente las personas que creen son las personas que alcanzan. Así que al creer, nuestra fe es contada por
justicia. Nadie culpable de algún delito, usted debe recordar esto, puede alcanzar libertad, ser justificado de algún modo luego de que se ha demostrado su culpabilidad. ¿Ok? Una persona está ante un jurado, ante, ante la corte, ¿cierto? Y ya se le ha comprobado su culpabilidad. Pues eh, no va a ser justificado de ningún modo, va a tener que pagar de algún modo. Romanos 5:12 que nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Entonces, la culpabilidad de la humanidad ha sido demostrada desde el primer hombre. ¿Ok? Ya hay una culpabilidad demostrada. Ya acabamos de decirlo, si vamos al plano natural, este plano físico, pues entendemos que si esa culpabilidad ya ha sido comprobada ante el juez, no hay nada que hacer. ¿Ok? Pues tiene que dictar sentencia y la sentencia es culpable, ¿cierto? Y esa culpabilidad de la humanidad ha sido demostrada desde el primer hombre que pecó, Adán, ya que Dios, quien todo lo ve, él todo lo ve. El juez supremo no puede justificar a alguien que ha fallado. En Números 14:18, eso nos dice el Señor, que, que Él no tendrá por inocente al culpable, en ninguna manera allí, ¿cierto? Entonces, el juez justo no puede declarar inocente a alguien culpable. Y la humanidad es culpable desde el primer hombre. Quiero que usted entienda esto, por eso es que en Romanos 5:12 dice el apóstol Pablo, un poquito más adelante del primer versículo que estábamos diciendo, por eso dice que el pecado entró en el mundo. Ok, no está diciendo salió del mundo, no, dice, entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ya lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es muy claro, es muy, muy claro. A veces nosotros, si no leemos la palabra del Señor con detenimiento, no nos damos cuenta de estos detalles que tiene la palabra. Y es que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo la culpabilidad del hombre que fue demostrada desde el primer hombre ha venido a heredarse, qué herencia, ¿no? La que nos dejó Adán. Imagínense, ser culpables de pecado y por lo tanto la muerte, porque dice también la palabra del Señor que la paga del pecado, o sea, el veredicto del pecado es muerte. ¿Ve? Entonces, todo esto se viene heredando desde el primer hombre. La humanidad entera trae a cuestas esa muerte. ¿Sí ven lo que estamos diciendo? Y por eso, y como ya vimos, en Números 14:18 el Señor dice que no tendrá por inocente al culpable. Entonces imagínense, y se está demostrada nuestra culpabilidad. Y Dios no tiene por inocente al culpable. Entonces, somos culpables, definitivamente, y nos merecemos ¿qué? Muerte. No es una muerte cualquiera, es una muerte eterna, es una muerte que no es, que no es algo que hoy es y mañana ya, ay no, ya descanse. No, no, no. Una muerte eterna, es un sufrimiento eterno. Entonces, hay algo seguro para la humanidad en este punto. Quiero que lo veamos. Si nosotros vemos esto, que la culpabilidad del hombre ha sido demostrada desde el principio y que además el Señor no va a tener por inocente al culpable, entonces hay algo seguro para el hombre. Primero, que lo que le espera luego de morir es condenación eterna en el infierno. Y segundo, que necesita de un salvador, que pague esa condena por sus pecados y así poder librarse de la condena eterna. Necesitamos como humanidad un Salvador que pague por los pecados de toda la humanidad, ¿sí? Y así librarnos de esa condena. Ahora, luego de este sacrificio de Jesús, ¿cierto? Nuestra fe es contada por justicia, porque al creer en Él, ahora
podemos tener esta entrada a salvación, ¿sí? Eh, y es una salvación también eterna, no es una salvación momentánea, no por méritos propios, sino por gracia, como un regalo inmerecido, porque Jesús es ese Salvador que murió por todos los pecados de la humanidad. Entonces, en la cruz hubo dos acontecimientos. Y aquí podemos verlos en el versículo principal. Dos acontecimientos necesarios para que la obra de Jesús fuera completa y cumplir totalmente el plan de salvación. El primer punto que quiero que veamos es, era necesaria, era necesaria su muerte. Y nosotros hemos abordado en varias enseñanzas algunas cosas acerca de lo que es la muerte del Señor. De hecho, también lo veíamos la vez pasada. Y hablábamos, entre otras cosas, recuerdo que en algunas enseñanzas hemos hablado acerca de la importancia de la muerte de Jesús. Y acá quiero también resaltar que era necesaria su muerte dentro de esta obra de salvación, cumplimiento tal de la obra de salvación, que fue un plan perfecto, un plan maravilloso de Dios para con toda la humanidad. Romanos 4:25, a la primera parte del 25, que nos dice, usted vuelve allá a Romanos 4:25 y dice, el cual, o sea, el Señor Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones, entregado por nuestras transgresiones. Claro, muy claro era acá el apóstol Pablo, ¿sí ve? Entonces era necesario que Él muriera. La obra de Jesús en la cruz del Calvario fue para la que nos trajo vida y fue la que abrió el camino al Padre Celestial. Como usted recordará, sin esa obra, sin la obra de Jesús allí, la salvación no sería posible en ninguna forma, porque nosotros, como seres humanos, como lo estábamos viendo hace un momento, pues como seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa y lo que hemos heredado es muerte y lo que hemos heredado es pecado, ¿sí? Pero necesitábamos a alguien con una naturaleza divina, una naturaleza que no fuera una naturaleza pecaminosa heredada desde Adán, sino una naturaleza heredada por Dios. ¿Quién es? Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. ¿Ok? Por eso es que Él es el único que se merece todo el honor, toda la alabanza, todo el reconocimiento, porque Él, siendo digno, decidió hacerlo. No porque, no porque Dios necesite de la humanidad para ser Dios. No, eso no es así. O sea que nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios al creer en Él. Nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios al escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. No, usted quítese de la cabeza esto, porque no es un favor que usted le está haciendo a una persona, no es un favor que usted le está haciendo a Dios mismo. No, Dios no va a dejar de ser Dios, usted escucha o no escucha las enseñanzas. Dios no va a dejar de ser Dios por el hecho de que usted crea o no crea en Él. Por supuesto, es para beneficio propio, para beneficio suyo, para beneficio mío. ¿Sí? El creer en el Señor Jesucristo, el escuchar las enseñanzas de la palabra del Señor, el entender las palabras del Señor, son para beneficio propio de nosotros, no es para beneficio de nadie más. Usted verá que en muchas enseñanzas, yo insisto en esto, porque de verdad nosotros no podemos equivocarnos y en pensar que es un favor que no es que Dios no va a ser más Dios porque usted crea en Él. No, Dios sigue siendo Dios. Crea usted o no crea usted en Él. Eso es así. Entonces, y quiero que entendamos esta situación. La salvación no sería posible en ninguna forma si el Señor Jesucristo no hubiera hecho la obra en la cruz del Calvario. Él era el único que podía hacerlo y Él era el único que podía encarnarse y podía morir en una cruz. Como Dios no hubiera podido morir, pues tenía que encarnarse. Y teniendo la naturaleza de hombre y la naturaleza divina, perdón, teniendo la naturaleza divina en un cuerpo humano, entonces Jesucristo
era el único que podía estar libre de esa naturaleza pecaminosa. Y como tal, él cumplió toda la ley y fue limpio y fue puro hasta la muerte, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya, y necesitábamos, como dije ahorita, necesitábamos a alguien que pagara por nuestros pecados. Nosotros, siendo impuros o siendo pecaminosos, si moríamos y toda la humanidad que ha muerto, pues no podemos justificarnos a nosotros, que estaríamos pagando justamente por nuestros pecados. Mas Cristo fue muerto en la cruz del Calvario sin tener pecado. Isaías 53:5, ¿qué dice? Este Isaías 53 es hermoso, ¿no? Ojalá lo puedan ustedes leer en sus tiempos de oración. De Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, estamos leyendo al profeta Isaías. Cuando Isaías vivió, todavía no había venido Cristo. Pero mire en qué tiempo está él diciendo estas palabras. Pasado. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue, ¿cierto? Y por su llaga fuimos. Ah, desde ya el profeta Isaías estaba viendo al Señor. Increíble. La muerte de Cristo fue en un momento en el que el Padre Celestial lo había abandonado. Y si usted puede recordar una de las palabras de porque Jesús en la cruz del Calvario era todo pecado, era todo pecado. El Padre no podía estar con el Hijo. Él hubiera querido estar hasta el último momento con su Hijo, pero no pudo porque un Dios santo no puede estar ante el pecado, no puede convivir con el pecado. Entonces, el Señor Jesucristo fue revestido de pecado para morir por los pecados de la humanidad. ¿Eh? No se alcanza a imaginar el dolor del Señor Jesucristo cuando el Padre tuvo que abandonarlo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, usted no se alcanza a imaginar la tristeza del Señor al tener que morir en la cruz del Calvario, separado del Padre Celestial, del cual nunca había estado separado desde el principio desde el principio de los tiempos, porque Él es el principio, Él es el final. ¿Sí? Desde el principio nunca había estado separado con el Padre y jamás lo va a estar. ¿Sí? Pero en ese momento tenía que estar separado del Padre. Fue muy doloroso para el Señor Jesucristo. Vea que fue fácil. Vea que fue fácil. Muchos fueron, y déjeme decirle eso, porque eso es también importante que usted lo vea y caigamos en cuenta de esto. Muchos fueron condenados a una cruz en los tiempos de que Jesús vivió, aquí en la tierra. La diferencia es que todos fueron condenados siendo culpables, pero Jesús no fue culpable de nada, ni humanamente ni celestialmente. ¿Ven? Esa es la gran diferencia. Y hago esta aclaración porque de pronto alguien de pronto dirá, bueno, pero sí, pero pues, de pronto dentro de algún juicio allí, alguien que hubiera ido a la cruz de pronto sí era inocente, pero lo condenaron a la cruz. Sí, era de pronto inocente tal vez, pero humanamente, las leyes humanas. Pero es que yo le estoy diciendo que nadie se puede justificar ante la ley de Dios. ¿Ven? Entonces, así es, algunas personas que hayan crucificado hayan sido inocentes en la ley humana, ante la ley de Dios, nadie se puede justificar. De alguna u otra manera, todos los que fueron a la cruz en los tiempos de Jesús y en todos los tiempos eh, fueron culpables. No eran,
Todos fueron pecadores, pero mire que Jesús no fue pecador. Entonces, ni ante la ley humana, ni ante la ley de Dios, él una de las dos. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Quiero que usted lo vea conmigo. Esta es la gran diferencia entre Jesús y las otras personas que condenaron allí a la cruz, en los tiempos también de Jesús y de Jesús. De Isaías vio a Jesús morir en la cruz. Y esta declaración fue hecha años antes de llegar al cielo. Y de ahí lo sorprendente de esta profecía. Pero como les decía ahorita, esta profecía, el profeta Isaías la está diciendo en tiempo pasado. Y faltaba hartísimo tiempo para que el Señor Jesucristo viniera aquí a la tierra. Pero mire que el profeta Isaías ya lo veía, ya estaba diciendo, mire, él fue, ya fue muerto por nosotros. Pero más allá hay algo muy importante que declara el profeta, que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Quiero que enfaticemos sobre eso en este momento. Se refiere a que en Jesús obtenemos el perdón de pecados, tenemos paz para con Dios, así como lo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Así es. Eso es lo que estamos hablando. No, estamos hablando que el Señor Jesucristo trajo esa redención, esa paz. Digo de nuestra paz fue sobre el profeta Isaías. Lo que lo damos eso. Entendamos esto que nos está diciendo aquí el profeta Isaías, que también está ratificando lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, de que él fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Ve? Él fue entregado por nuestras. Pero entonces era necesaria la muerte de Jesucristo porque en ella obtenemos paz con Dios. Con ella la sanidad a nuestras almas llega porque el pecado corroe y enferma el alma. Entonces, también dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido curados. ¿Ve? ¿Qué importancia tiene la muerte del Señor Cristo? Creo que lo entiendan, corazón. Eso le costó hasta la última gota de su sangre. Eso le costó. Y mire que la gente en el mundo se goza de su vida de pecado, y el tema de conversación de su vida de pecado, más y todo lo que han hecho de su pecado y sus eh, aberraciones, tal vez, a veces hablan de aberraciones y todo esto, pero no se dan cuenta que realmente están muertos en espíritu, enfermos en sus almas. Entonces, para pagar por nuestros pecados y así limpiarnos de ellos, fue que, porque el derramamiento de su sangre preciosa, la que nos da remisión de pecados. Hebreos 9:22, en esta lectura, Hebreos 9:22, dice que así todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Insisto, y según lo que nos dice aquí la palabra del Señor, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El cumplimiento de la ley de Dios es Jesucristo. Él es el cumplimiento de la ley de Dios. Y por eso Él murió como el Cordero de Dios, ya que vemos en la ley que la sangre derramada para perdón de pecados debía ser de un cordero sin mancha alguna, y Jesús se puso como sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Entonces, comprobamos y ratificamos vehementemente que era necesaria la muerte de Jesús.
pero también era necesaria su resurrección. Y esto es el segundo punto que quiero que veamos. Era necesaria su resurrección, así como su muerte era necesaria, también su resurrección era necesaria. Porque a veces pensamos y vemos en las iglesias de la religión tradicional, vemos estatuas de un Cristo muerto y perfecto. Cristo murió y era necesario que Cristo muriera. Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero también era necesaria su resurrección. Y Romanos 4:25, ¿qué nos dice? Vamos a leerlo completo. El cual el Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para nuestra justificación. Y como decíamos, en los tiempos en los que muchos fueron condenados a la cruz. De hecho, después también de que murió el Señor Jesucristo, otros tantos fueron crucificados. Uno de ellos también fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue crucificado. Él pidió ser crucificado boca abajo para no morir como el Señor Jesucristo. Pero así como él, como el apóstol Pedro, muchas personas fueron crucificadas también. Porque ese era uno de los castigos eh, preferidos del Imperio Romano. No crea que solamente fue Jesús y los dos ladrones que fueron con él, no. Hubo muchas personas que fueran culpables y que morían allí en la cruz, no en la cruz del Calvario, pero sí en la cruz. Eh, pero la muerte de Cristo fue superior, porque no solo fue inocente, así como ya lo decíamos ahora, fue inocente ante la ley humana y ante la ley de Dios, porque cuando fue juzgado por la ley humana, el mismo Poncio Pilato decía, pero yo no sé, yo veo que este hombre es inocente. Y todos decían, crucifícalo, ¿no? Entonces, si recordamos la historia. Am, y no solo fue superior esta muerte de Cristo en la cruz, no solo fue superior porque él era inocente, sino porque también resucitó de entre los muertos, derrotando a la muerte. Por eso es, por eso es que la muerte de Cristo en la cruz es superior. Por el pecado, quiero que veamos esto. Por el pecado viene la muerte eterna, ya lo veíamos, lo cual significa el estar en sufrimiento por la eternidad separados de Dios. Pero si el condenado fuera alguien limpio de pecado, ¿qué pasaría? ¿Cierto? La muerte no podía gobernar sobre él, y eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo, y de hecho no pudo dominar a Jesús, y él venció la muerte y se levantó como el león poderoso de Israel. Entonces, esto es lo que, esto es algo precioso, hermoso, porque él murió como un cordero, pero fue levantado como un león. Lo que veamos esto, porque él se levantó como el rey de reyes, como el señor de señores. La resurrección de Jesús es la evidencia de que él venció sobre la muerte. Y ella nos trae la justificación, porque somos resucitados con él. Somos resucitados con él. Colosenses 2, 13, 15, que nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Precioso, hermoso, poderoso. Ahora Jesucristo es poderoso. Ya la muerte.
Él venció a la muerte porque la muerte no podía dominarlo a él, no podía vencer sobre él, porque él era inocente y la muerte entró en el mundo por el pecado. Pecó. Entonces él venció sobre él. La muerte no tiene potestad sobre él. Podemos decir que en la muerte de Cristo morimos al pecado por su sangre redentora y en su resurrección somos justificados, es decir, que somos renovados, revestidos para vivir eternamente con Dios en total gozo y alegría, lejos de condenación del infierno. Creo que esto le está alegrando porque de verdad estas promesas y estas hermosas hechos son para ustedes, son para me alegra, me llena de gozo porque realmente estamos en una época privilegiada, la que el Señor nos ha dado de su gracia. Si ya ese hombre de pecado queda muerto en la cruz, nosotros que hemos creído verdaderamente tenemos un nuevo vestido que debemos cuidar de no ensuciar de nuevo. ¿Sí? Es decir, que ahora debemos vivir en santidad. O cuando usted se compra un vestido, sobre todo cuando se compra un vestido caro, yo no creo que usted quiera revolcarse en lodo, ¿no? No creo que usted quiera que se ensucie de manera. Ahora, si es un vestido elegante, voy a ir a esta fiesta, nosotros vamos a ir a una fiesta celestial, eterna, ¿cierto? Entonces, nosotros no vamos a querer que este vestido se ensucie porque no vamos a estar, no vamos a ser aptos si se ensucia para estar allí. ¿Sí? Recuerde lo que vimos hace unas enseñanzas atrás, en donde el Señor Jesucristo daba una parábola acerca de un hombre que tuvo una fiesta, ¿cierto? Pero de todos los invitados había uno que estaba vestido adecuadamente, que le dijo, amigo, ¿quién te dejó entrar? Y el hombre no supo qué decir y lo echaron y fue condenado. Entonces, debemos tener cuidado, debemos tener mucho cuidado porque dice la palabra del Señor que cómo descuidaremos una salvación tan grande. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Em, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó. Resucitó para nuestra justificación. Lo que menos uno quiere al salir de una enfermedad, y más si esta fue grave, es no enfermarnos nuevamente, ¿cierto? Y el pecado de la enfermedad del alma que lleva a muerte, ese pecado lleva a muerte, la enfermedad lleva a muerte. No queremos volver a él. Y es mi deseo que usted, que está escuchando estas palabras, comprenda esto y se apropie de esto y usted realmente entienda que usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted ha sido rescatado de la muerte, de la muerte. Entonces, recuerde eso. Y lo que menos uno quiere es volver otra vez a enfermarse de esa manera, ¿cierto? Entonces, por eso es que ahora vivimos agradando a Dios. Ah, además, por lo que ya veíamos, no queremos que nuestros vestidos sucien, nuestros vestidos de gala que hemos vivido para estar en una fiesta eterna. De nuevo, como pudimos ver, la obra de Jesús está en sí misma, con su muerte y con su resurrección de Cristo, porque obtuvimos los que creemos verdaderamente perdón y justificación. Insisto en esto, porque es muy, muy importante que lo entendamos y muy, muy importante que nosotros recalquemos esta situación. Los seres humanos no podemos salvarnos a nosotros, no podemos salvarnos a nosotros mismos, no tenemos la facultad de hacerlo. En nuestra naturaleza no está el ser salvadores. ¿Sí? Por eso es que no tenemos unas figuras, esas figuras de sociedad y
cosas. No, no, porque no hay salvación en el hombre. No tenemos salvadores. No, 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 no. No, no podemos salvarnos a nosotros. No hay, no hay. ¿Ok? No hay un ser humano que se libre de esa naturaleza pecaminosa. Hizo. Ya Él murió por nuestros pecados. Por eso es nuestro Salvador, nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, quien se levantó de la muerte venciéndola y nos ha dado la victoria a usted y a mí. Si usted desea creer, es, es para usted también. Los seres humanos no podemos salvarnos a nosotros. Ya hizo el sacrificio en la cruz. Él venció sobre la muerte para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Además, nos dio de su Espíritu Santo para que pudiéramos tener la ayuda directa de Dios. Que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, es el mismo Dios el que nos está dando ese Dios el que nos está dirigiendo. Aquellos a quienes no hemos creído y nacido de nuevo, es a los que nos ha enviado el Espíritu Santo. Así podemos aprender más de Dios a través de la Biblia y podemos tener una relación más cercana con Él, orando cada día a Él, ¿cierto? Somos perdonados y justificados gracias a la obra de Cristo. Quiero que quede claro. Sin esa obra hubiera sido posible tener salvación. Que es muy importante a que nos acerquemos a Él y le aceptemos como nuestro Salvador a través de la oración. Yo deseo que allí donde usted está, usted reconoce y entiende las palabras que hemos dicho hoy. Esta obra del Señor es tan hermosa y maravillosa que ha hecho el Señor. Quiero que, por favor, usted, allí donde usted está, si puede hacerlo, cierre sus ojos, levante sus manos, incline su rostro. Esto es para que usted no se distraiga y pueda repetir con esta oración. Total libertad, claro, por supuesto, si usted desea hacerlo. Y también en oración. Diga conmigo estas palabras de esta oración. Padre, vengo ante ti, reconociendo que soy pecador y estoy arrepentido. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador personal. Haz de mí la persona que tú eres, que pido Espíritu Santo, que por favor selles esta entrega con tu poder, que mi nombre no sea jamás borrado del libro de la vida. Padre Celestial, te doy muchas gracias, te alabo, te bendigo por recibir. Amén. Usted hizo esta oración de todo su corazón y felicito porque ahora usted hace parte de la familia. ¿Ya? Y además de eso, esa victoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario también es suya, porque ahora esos pecados han sido ya clavados en la cruz. Y ahora usted es rey. Claro, por supuesto, ahí tenemos una responsabilidad. Ahora, ya creído en el Señor Jesucristo, hay una responsabilidad y es que ahora vamos y le buscamos, pedimos ayuda del Espíritu Santo, leemos la palabra, pero no la leemos de cualquier manera, la leemos viéndola, comprendiéndola, evidentemente, eh, ella es la palabra de Dios y a través de ella el Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender más y más de Dios. Pero también es importante que fortalezcamos nuestra vida. La verdad es que nosotros no estamos acostumbrados en nuestra vida pecaminosa nunca a relacionarnos con Dios. Este es el tiempo en que vamos a empezar a relacionarnos con Dios. Y para aprender vamos a ir a intimidad, sitio secreto, un sitio de intimidad, donde usted solamente está con Dios y le vamos a orar al Señor. Va a orarle usted al Señor y va a leer la palabra de tiempos hermosos, preciosos. Yo le invito a que usted de ahora en adelante tenga un lugar que sea privado para usted, para Dios.
Vamos a hablar por esta enseñanza, vamos a hablar por inicia, vamos a entregar todo al Señor. Que allí donde usted está, por favor, cierre sus ojos, levante sus e incline su rostro, si usted puede hacerlo, allí donde está, acompáñeme en esta oración. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por el tiempo. Gracias por estas palabras, Señor, para hoy. Gracias porque tú insistes que nosotros entendamos esta obra de la cruz del Calvario, porque lamentablemente Satanás con esas falsas ideologías, falsas filosofías, llenan los corazones de muchas personas alrededor de y, y estas herejías y estas palabras tergiversan la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario con el objetivo de que las personas se alejen más y más de ti, Señor. Ayúdanos a entender más y más. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por esta enseñanza. Aprender más de ti, Señor. Aprender más de lo que tienes para nosotros, Señor. Eso te exaltamos y estamos en tus manos esta semana para que esta semana sea llena de toda decisión que debemos tomar sea basada en dirección. Por eso también te estamos pidiendo para que nos a separar este tiempo de intimidad contigo, podamos crecer en nuestra relación, podamos crecer aún más espiritualmente, aprendiendo de tu palabra, Señor, la conciencia de tus ayudas, Señor, podamos tener siempre también a hacer más como tú. Cada día podamos ver las cosas como tú las ves. Vamos a que bañas, también podamos queremos siempre estar delante de de cuentas contigo, Señor. Ayúdanos a perdonar nuestros pecados para que podamos ser más breves, para que podamos ser, reflejar todo lo que. Muchas gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Que sea una semana llena de bendiciones, que sea llena de conocimientos que el Señor bendiga. Bye.